en los afiches hoy veíamos que decía, la foto de Chávez, Maduro eres mi hijo, ¿no? Entonces, eso es un elemento complicado. Claro, Maduro tiene que decir que no es Chávez, entre otras cosas, porque cuando comienzan a compararlo con Chávez, y él está diciendo que es Chávez, la gente se va a dar cuenta y va a decir, bueno, pero un momentico, son muy distintos, y por eso hace la salvedad. Por otro lado, la oposición tiene un reto. Pero si Maduro logra imponer, y el aparato de comunicación del gobierno logra imponer esa tesis, pues es altamente probable que ellos ganen, porque efectivamente el presidente Chávez tenía 82%, tenía 8.2 millones de votos. Pero sí, bueno, el número de votos, todas las instituciones controladas, los recursos delicados. Porque fíjate, aún teniendo las instituciones controladas, en la elección del 16 de diciembre, el gobierno disminuye el 50% de su cantidad de votos con relación a lo que había obtenido el 7 de octubre. Es decir, hay un voto que el gobierno controla muy férreo, que son aproximadamente unos 3.800.000, pero hay otra gente que por supuesto mucha gente, no estoy despreciando la cantidad, es una cosa muy grande, pero bueno, de ahí a 8 te falta la mitad. Por su lado, la oposición tiene dos retos. En primer lugar, tratar de salirse de la dicotomía Chávez, del tema Chávez, pues. O sea, tiene que manejar muy bien el tema del mito. Si la oposición se entrampa en discutir cosas como, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que coloquen en la enmienda que el presidente va al panteón, o el problema de la Chávez, o sea, si la oposición se pone a pelear con la memoria del presidente, desde mi perspectiva, está derrotada de antemano. Eso por un lado. Y lo otro que tiene que hacer la oposición es intentar recordarle a la gente que ya Maduro tiene casi 100 días gobernando, y que en estos 100 días, bueno, hemos visto que la moneda se devaluó por el 6%, hemos visto como el índice de inflación de Maduro es 9% en 3 meses, es decir, una de las inflaciones más altas del mundo, los índices de desabastecimiento son muy grandes, el problema de la inseguridad. O sea, hay unos elementos reales que comienzan ya a hacer mella sobre el gobierno de Maduro, porque bueno, todos los gobiernos recién electos tienen lo que se llama la luna de miel, que bueno, que es aproximadamente 6 meses, o 9 meses, o 3 meses, de 100 días. Ya el gobierno de Maduro, de hecho, tiene 100 días. Y por otro lado, la oposición tiene un reto, que es demostrar que el gobierno, con argumentos éticos, el gobierno ha mentido y ha utilizado la enfermedad del presidente. Capriles en su rueda de prensa de ayer lo hizo, desde mi perspectiva, de manera magistral, y es increíble, o sea, con un solo evento político, que fue la declaración de ayer de Capriles, pareciera que la oposición completa se activara. Y el gobierno sabe que uno de los mayores riesgos que ellos tienen es que esos 6.8 millones de votos salgan nuevamente a votar. Porque Maduro necesita además una victoria contundente, porque entre otras cosas, lo que le espera a Maduro en el corto y el mediano plazo es muy fuerte. Es altamente probable que este país este año tenga una caída del Producto Interno Bruto cercano al 3%, es decir, una recesión muy grande en medio de una bonanza petrolera, y eso nadie lo puede entender. Hemos visto una desaceleración del gasto público, nuevamente en medio de una bonanza petrolera. Entonces la gente, más temprano que tarde, va a comenzar a preguntarse, ¿y qué pasa con el dinero? O sea, si el barril de petróleo sigue estando a $100, ¿cómo es posible que mi sueldo ahora vale la mitad? Entonces, si el barril de petróleo está a $100, ¿cómo es posible que voy a los otros mercados y si consigo harina pan no consigo más aceite, y si consigo más aceite no consigo margarina? Súmale a eso el problema de la electricidad y de los servicios públicos y el problema de la seguridad. Entonces, si Maduro llegara a ganar, bueno, otra cosa que yo creo que es importante, Telma y con tus oyentes, es que vamos a una elección competitiva. O sea, el gobierno está intentando decir que es imposible que la oposición gane, y yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El gran reto para Capriles es activar a sus 6.800 millones de votos. Si Capriles llega a sacar 7 millones de votos, que es la tendencia que pareciera, si sigue la campaña como comenzó ayer en su rueda de prensa, el gobierno está metido en un tremendo problema. Porque, te repito, para Maduro está difícil recuperar los 8.2 millones que para Capriles sacar una votación cercana a 7 millones. Entonces veríamos un país en la práctica mucho más dividido y donde además yo creo que sin pecarle optimista, porque evidentemente yo no estoy de acuerdo con el gobierno, trato de ser analista, pero no se me sale el elemento crítico, es que yo creo que el país sigue profundamente dividido, ¿no? Y eso es muy malo
para un gobernante que tiene cierre de una crisis política, una crisis económica, pero... Sí, en definitiva, Carlos, disculpa, ¿tú piensas que no todo está tan fácil como lo pinta el gobierno nacional para su candidato, pues? Para yo creo que para que Capriles puede ganar, pero no es fácil. Yo creo que el gobierno tiene más posibilidades de ganar, pero no ha ganado. Y bueno, fíjate, aquí en Venezuela pudiera inclusive ocurrir un fenómeno que es muy complicado. Nosotros vimos la elección, por ejemplo, en España, y vimos que el Partido Popular en ese momento estaba a punto de ganar la elección. Ocurrió un fenómeno como fue la estación de Atocha. El gobierno hizo una explicación inadecuada y eso generó un cambio político. En este momento en Venezuela lo que tú dominas son las emociones. Si aquí se llegara a descubrir con alguna elementos reales de que el gobierno ha manipulado el tema de la enfermedad, de que el presidente probablemente falleció en un momento que no falleció, o que no firmó los decretos que firmó. En fin, si aquí se llegara a demostrar que hubo o que ha habido mentira o un manejo inadecuado, porque efectivamente todos sabemos que hubo un manejo oscuro, poco transparente, pero hasta ahora no hay un elemento concreto que diga aquí hubo una mentira. Pero si aquí se llegara a demostrar eso, y que eso podría ser una bomba muy grande para el gobierno, ¿no? Sí. Carlos, te voy a preguntar, voy a precisarte en algo. ¿Sabemos cuáles son las fortalezas de Maduro y las desventajas? Las desventajas de Maduro, bueno, son muchas, ¿no? La primera desventaja que tiene Maduro... O debilidades de Maduro, pues. No, Maduro es el PSUV, digamos, hablemos del PSUV, para no hablar del chavismo. El PSUV tiene varias debilidades. Una son tan obvias que nosotros no las vemos, pero la primera, el hecho de que no tengas a Chávez, que era el conductor estratégico, comunicacional y carismático, y que de alguna manera te servía de cortafuego social y político frente a las demandas sociales, eso es un gravísimo problema. Y ya no lo tienen. Recordemos nosotros que cada vez que hubo momentos difíciles, el presidente tenía la capacidad y la visión estratégica de tomar decisiones, pero tenía el enorme poder comunicacional de encauzar las orientaciones políticas. Eso no lo tiene Maduro. El segundo gran problema que tiene Maduro es que en el PSOE todos son políticamente equiparables, todos son primos inter pares, o sea, ninguno sobresale mucho sobre otro, y eso genera muchísimos incentivos para que compitan. Mientras el presidente estaba vivo, todo el mundo sabía que el liderazgo del presidente era indiscutible, que él era el jefe y que ahí no había nada que hacer. Que es más o menos lo que ocurre en la oposición. En la oposición nadie puede discutir que Capriles es el jefe. Digamos, alguien puede decir una cosa por aquí, de pronto parecía Ledesma que quería ser candidato, pero cuando Capriles decía ser candidato, eso era muy difícil porque es el jefe que lo ha ganado. En el PSUV, en este momento, eso no existe. Entonces vamos a ver una fisura y vamos a ver unas complicaciones que ahorita en el cortísimo plazo no se muestran, porque tenemos una elección y todo el mundo está pendiente de los afiches, pendiente de la estrategia, o sea, montaron a todo el mundo a trabajar. Pero cuando esto pase, ganen o pierdan, van a venir las diferencias muy grandes dentro del país. El caso... Y después, adelante, disculpa. Y después, Maduro tiene unos problemas de oratoria más o menos importantes. Maduro estuvo 6 años fuera del país, viajando, metido en hoteles 5 estrellas, reunido con cancilleres, reunido con embajadores, reunido con presidentes. Es decir, Maduro es más el candidato del ALBA y de los aliados del presidente que de la base del PSUV. Sí. Por supuesto que con todas estas cosas emocionales han logrado que se conecte, pero la verdad es que no sabe quién es el dirigente de Achagua, que no entiende cómo piensa el gobernador tal o el gobernador cual. O sea, Maduro estaba metido en una burbuja, ¿no? Sí. Y ahora le toca encontrarse con la realidad. El caso de Capriles, conocemos sus debilidades ya, o sea, o lo que pudiera, o lo que lo coloca en desventaja en esta campaña electoral. ¿Fortaleza? Bueno, la primera fortaleza es que Capriles tiene 6.8 millones de votos que ya votaron por él y que él los va a volver a convocar. Si la oposición tuviera otro candidato, tendría el problema de decir, bueno, cuántos votos son de la oposición y cuántos votos son del candidato.
que es un poco lo que le pasa a Maduro. Entonces, el piso de Capriles son 6.8 millones de votos, y eso es muy, pero muy importante. Bueno, hay quienes consideran, discúlpame Carlos, que es necesario de una vez por todas montar ese discurso que llegue a buena parte de los venezolanos, ese discurso que no ha terminado de elaborar, de engranar la oposición, que llegue a buena parte de los venezolanos que conforman ese grupo de los indecisos, ¿ah? Mira, Talma, todos los números que yo he visto, cuando hablaban de los indecisos, muchos de esos indecisos terminaron votando por Chávez, porque Chávez era garantía de estabilidad y era garantía de poder. Bueno, entonces la gente se sentía mucho más cómoda votando por él que arriesgando. Maduro no representa estabilidad, porque desde que Maduro llegó al poder, lo que ha habido es devaluación, aumentó la crisis institucional y todo este caos, esta locura, que hasta ahora ha estado solapado por el tema de la enfermedad, ¿no? Y después, muchos de estos indecisos votaban porque le gustaba Chávez, pues, porque Chávez era un tipazo, y Maduro tampoco tiene esa característica. El reto de Capriles en ese momento es mantener los 6,5 millones, 6.700.000 votos que sufragaron por él. Yo sería capaz de apostar que si Capriles saca 7 millones de votos, es presidente. Okay. Yo veo muy difícil que Maduro logre recoger los 8.2 millones de presidente Chávez. Muy, pero muy difícil. Y además que fíjate, Maduro, para lograr conseguir todos esos votos, para lograr conseguir a los indecisos, él tiene que moderarse. Porque recuerden esto, Chávez cada vez que hubo una elección se moderaba. Es que la imitación que está haciendo, disculpa Carlos, que está haciendo Maduro es muy mala. Por eso. Hoy lo estuve siguiendo, hasta intentó imitar al presidente cantando, es muy mala. Sí. Claro, pero aparte de la imitación, que es tarde o temprano los asesores brasileños y los españoles que ellos tienen le van a decir a Maduro, deja de imitar a Chávez. Por eso ya digo hoy que no era Chávez. Pero al margen de eso, él tiene que hablarle al centro del espectro político, porque los indecisos, o sea, se ubican en el centro. Los indecisos no les gusta ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, no les gusta la violencia, o sea, tiene que ubicarse en el centro, que es lo que el presidente siempre hacía. Cada vez que llegaba a campaña, entonces el presidente hablaba que me voy a reunir con los empresarios, ¿sabes, no? O sea, eliminaba los conflictos y se concentraba en desprestigiar a su candidato. Porque no basta solo con que desprestigie a tu candidato, te tienes que ubicar en el centro para que la gente se mueva. Maduro no lo ha podido hacer por dos razones. Primero, porque creo que estructuralmente es un radical. Y segundo, porque la disputa por el liderazgo del PSUV, básicamente con Diosdado Cabello, que Diosdado se radicalizan, entonces obliga a Maduro a radicalizarse. Entonces, ellos sin saberlo, están cayendo en una dinámica que los está alejando del centro político. Y eso puede terminar siendo un elemento muy muy importante al momento de entender por qué los llamados indecisos terminaron o absteniéndose o votando por Capriles, si así ocurre. Carlos, muchísimas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias, Alma, y espero que me siga consultando y conversando contigo. Seguro, un abrazo, cuídate mucho, estamos a la orden en Victoria FM. Saludos, muchas gracias. Gracias.